Conocido mundialmente como Lil Jon, se ha dedicado a miles de cosas en el ámbito musical. Ha hecho su propia música, ha trabajado como A&R para So So Def con Jermaine Dupri, y ha colaborado en muchísimas canciones para otros artistas donde se le busca por su manera exuberante de ser y mantener el ambiente en los clubs. Esto lo ha llevado a ser requerido como beatmaker también. Hablo de solamente meter las manos en la música y generar ideas para los artistas que lo solicitan, logrando hacer ambiente con Yeah de Usher, Goodies de Ciara y Freaka League de Petey Pablo. Preciado coleccionista musical, te presento el catálogo de producción musical solamente de Lil Jon. Hay un punto de la historia donde su música tomó un estilo único, haciendo ritmos rap sureño, añadiéndole una clase de sintetizadores peligrosos a la melodía y armonía de sus beats. No quiero hacer a un lado su historia desde el principio, todo es importante en absoluto, pero en lo personal me impresiona que a pesar de que la mayoría de sus beats suenan muy parecidos todos, resultan tener la esencia del artista para quien los planea, o con quien está colaborando, y eso es lo interesante aquí. En 2001, aún con su equipo East Side Boys, se avienta uno de los mejores beats de su repertorio personal. Sale Put Your Hood Up, que muchos artistas mencionan como un fenómeno en los clubs cuando la lanzó. Esto me lleva al 2002, donde lanza I Don't Give a Fuck, donde también agrega unos pizzicatos a sus beats, y ese silbido sintético en el coro sin dejar atrás su ritmo al estilo sureño. Atlanta, justo de donde es nuestro protagonista, y aquí es la clave de mucho, y aquí se escucha el clap que usa, es parte de su firma musical que puedes reconocer en una de las mejores canciones de la historia. Get Low fue un hitazo nacional, tanto que apareció en soundtracks de películas como ¿Dónde están las rubias? Y hasta en videojuegos que personalmente fue donde la conocí, títulos como Need for Speed Underground y Def Jam Icon más tarde. Y esta es parte de las mejores 100 canciones hip hop de la historia por VH1 en 2003, invitando a los Jin Yang Twins que más adelante le piden magia. Ese mismo año logra una de las mejores pistas rap que jamás había escuchado. Los signs misteriosos, el bass aturdidor y el ritmo gangster del rap hace una de las mejores de su catálogo con Them para Young Bloods, donde él mismo colabora en el gancho del coro con sus clásicos gritos. Aquí es donde aparecen los Jin Yang Twins con el hit Salt Shaker, donde el ritmo de Lil Jon revienta la radio y logra colocarse en la segunda posición de canciones rap del momento en Estados Unidos. TLC estaban firmadas con So So Def y pronto se les ocurrió una colaboración donde incluyen a Sean Paul, que no es el artista jamaiquino. Este es parte del dúo Young Bloods, a quienes les produjo Demna anteriormente y pronto mencionaré de nuevo. Freaka League fue de los hits del año por parte de un rapero que, si no duró mucho, tuvo su hype con este sencillo, lo suficiente para tocar la séptima posición en el Billboard 100. En 2004 ocurre un fenómeno musical por parte de una de las mejores voces, si no es que la mejor voz del rhythm and blues en la historia. Usher lanza el sencillo Yeah, con el que se revolucionó el género musical por completo, tanto que de ahí a aquí, toda la música tiene un porcentaje de inspiración por parte de esta. En especial el rap, ya que muchas veces contiene sintetizadores parecidos o combinaciones al mismo estilo. Esta canción no solo fue eso, fue la premiada a Canción del Año y Mejor Interpretación Rhythm and Blues Hip Hop del Año, logrando quedarse en primera posición en charts desde su lanzamiento hasta terminar el año 2004. Pero no fue todo para Lil Jon, por supuesto. Ese mismo año trabaja con Pitbull en sus primeras colaboraciones de ambos, donde produce con un ritmo muy distinto, o mejor dicho, se le ocurre la idea de culo encima de la pista Coolie Dance Rhythm de Cordell Burrell, que no vamos a darle tanto mérito a Lil Jon, ya que él no fue quien hizo la música. En tomas, sí tiene manos en la música nuestro protagonista, por increíble que parezca, ya que no suena nada igual a su estilo habitual. Y es inquietante que, a pesar de la letra de la canción, se haya posicionado como una de las mejores canciones rap a su salida, tocando la 21 en Hot Rap Songs. Goodies aparece por parte de Ciara, quien colabora con el antes mencionado Petey Pablo. Está sonando muy parecido a la del mismo rapero, Freaka League, pero con toques rhythm and blues con la voz de la cantante. El dúo legendario neoyorquino Mobb Deep le pide sabor del sur al productor, quien también colabora en la canción Real Gangstaz, donde escuchamos su típico silbido sintetizado en el coro. Para el integrante de G-Unit, Young Buck produce el sencillo Shorty Wanna Ride, y para sí mismo lanza las canciones What You Gon' Do con Lil Scrappy, Real Nigga Roll Call con Ice Cube y Lovers and Friends junto a Usher y Ludacris de nuevo, como un Yeah.
En 2005 sigue dando ritmos excepcionales, donde trabaja con Brooke Valentine en Girl Fight, donde también se escuchan sus hypes en el coro y rapea a su colega de Atlanta Big Boy, que era parte de Outkast para ese momento. Para el cantante en ascenso de Rhythm and Blues Mario hace Boom como sencillo en el que colabora Juvenile. Vuelve a colaborar con Young Bloods en la pista para Presidential, que no tuvo el mismo hype que Damn, pero no deja de ser buena pista. Amerie tuvo una corta carrera musical, pero en su segundo álbum de estudio Lil Jon le produjo Touch. Naivia, también con una carrera muy leve, le pide producción en OK junto a los Young Bloods y el mismo Lil Jon. PSC fue un equipo formado por T.I., quien colabora justamente en la canción I'm a King, producida por Lil Jon también. En I Don't Care, o ¿Qué más da para Ricky Martin?, debió tener algo que ver en la pista, que aparentemente solo produce Scott Storch, pero suena muy al estilo de nuestro pequeño Johnny. Trabaja con el rapero californiano E40 en Tell Me When to Go y You and That, para después pedirle que colabore en una de sus pistas más icónicas personales. Snap Your Fingers fue una pista pionero para muchas canciones de aquí en adelante, tanto para canciones rap como Rhythm and Blues, que siguieron el ritmo a base de chasquidos con bajeo intenso y signs misteriosos. Too Short fue el mesías para Lil Jon. En su biografía menciona que él lo salvó de un contrato que firmó sin cuidado, donde prácticamente entregaba su vida a la marca, y el rapero fue quien pagó para liberarlo del error cometido, a quien le produce Bloody Whistle. Bojangles hace que se reúnan Pitbull y Jing Yang Twins de nuevo, donde aparte de hacer la música también grita a nuestro protagonista. Go to Church de Ice Cube y Gangsta Gangsta de Lil Scrappy terminan el año, donde también colabora Lil Jon en ambas y cierra el 2006. Pero Lil Scrappy abre de nuevo el 2007 con Oh Yeah junto a Sean P de Young Bloods e E40. Cyclone de Baby Bash fue un hit para los clubs de autos en ese tiempo, que con su constante bajeo potente por parte de Lil Jon sacaba el máximo de los sonidos modificados de los vehículos. Death Rock de Sierra sacó el flow hip hop de la cantante en sus ritmos, a pesar de su peculiar voz sigilosa, que podemos notar en toda la canción donde apoya a Lil Jon con sus hypeos. Aquí llega The Anthem para Pitbull, pero vuelvo a ignorarla, ya que Lil Jon parece no usar las manos porque la pista la elabora DJ Riddlers, ampliando parte de Calabria de Colch. Aún así colabora nuestro protagonista dando como siempre la idea en la producción de esta. Me refiero a dar la idea en el coro y cómo o qué rapear en algunas partes. Recordemos que Lil Jon era un genio por levantar el ambiente en los clubs también. Este año sale a la luz la que se convertiría en el club banger del año Throw Some D's, bajo la producción original de Polo Dadon. Pero Lil Jon elabora la versión remix solamente agregando sus sonidos icónicos a la pista, la cual el remix contenía la colaboración de Andre 3000 de Outkast, Jim Jones, Murphy Lee, Nelly y The Game. Third Drop de E40 suena muy diferente a lo habitual de Lil Jon, lo que me hace pensar en ligeros cambios en el beatmaker del productor. Baby Bash colabora con el cantante Mario en That's How I Go, donde Lil Jon no deja sus sonidos a un lado, pero esta ocasión la pista suena un tanto melódica y romántica al estilo Rhythm and Blues. En 2009 aparece Mams Taylor muy brevemente colaborando con The Game y Lil Kim. En Get Upon It, que a mi oído suena muy similar a Freak a Leak. Enseguida sale Crazy por parte de Pitbull, donde discúlpame por no resaltar tampoco, pero Lil Jon no tiene el crédito completo de la idea, ya que samplea Cream de Federico Franchi, que es totalmente la misma sobre la que rapean Pitbull y Lil Jon. Pero esta era solo una instrumental del DJ, donde Lil Jon, aparte de producir la idea para hypear a la gente con la letra y la manera de rapearla, añade algunos de sus sonidos en el ritmo, como puedes oír en esta parte. Gorilla Zoe sorpresivamente hace su aparición, y ¿por qué lo digo? Porque la pista tiene mayormente ritmo pop, pero Zoe es todo un rapero del Dirty South, y simple y sencillamente te lo digo porque el resto de su álbum es puro trap. Aquí Lil Jon colabora y produce la pista, y menciono que en el coro aparece J. Doe Smith, quien es rapero pero se dedica a escribir canciones o coros rhythm and blues para muchos más artistas. Aquí da un brinco enorme hasta 2016, donde colabora en la pista con Playing Skills, un dúo latino de producción de reggaetón. Y esto fue para combinar ambos ritmos, el hip hop en algunas partes y el reggaetón en otras, donde acompaña a los artistas Yandel y Becky G. Así como hasta 2019 produce la pista Ain't No Telling, donde produce y rapea junto a la leyenda del rap Mike Trey. En 2023 hace una pista fascinante con los Avila Brothers coproduciendo, un soul asombroso para la voz de voces del Rhythm and Blues, y quién más puede ser que Usher, donde deslumbra cuando más creía el mundo que su carrera estaba por terminar. Los falsetos, esas notas altas que alcanza Usher en la canción es una pasada, y quién mejor acompañándolo en la música que Lil Jon, que hace casi 20 años le había dado el hit de hits del 2004 en Yeah. Y termina cerrando su lista de producciones con What We Own, con Da Boy, Pillow e E40 y Sneaky Link con Nine Nine. Viene mi top 5 de preciadas de Lil Jon.
Comienzo por supuesto con Yeah de Usher del 2004, continúo con Them de Youngbloods, en tercera posición dejaré Cyclone de Baby Bash, Snap Your Fingers del mismo Lil Jon por supuesto, y por último Glue de Usher. ¿Por qué especifico producciones? Bueno, porque sé que estabas esperando que mencionara por ejemplo Turn Down For What de DJ Snake o Shots de LMFAO, donde Lil Jon colabora, sí, pero no produce la música de estas. Te recuerdo que mi finalidad es darte a conocer quién hace la música de las canciones y a cuántas más les han dado ritmo todos estos genios de la música de los que hablo. Lil Jon es mucho más que un gritón. Un simple yeah, ok, let's go, no define el talento y el oído que tiene este personaje, así de simple. Sé que lo conoces por los gritos de las canciones, pero algunas veces no son necesarios para involucrarlo en la canción o en la música de estas. Es mucho más que eso, y eso quise darte a conocer. Hasta pronto, PCdo. ¡Sale!